Buenos días, mi nombre es Antonio Abad y hoy día voy a compartir y exponer lo que sería el portafolio virtual de la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa, impartida por la docente Joana Elizabeth Bello Piguave, correspondiente a la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Eso sería el portafolio del segundo parcial, en donde se podrán ver los siguientes temas. Y a manera de introducción, me gustaría decir que a lo largo de este portafolio se hará un repaso de los distintos temas impartidos a lo largo de la segunda mitad del semestre, recordando la importancia de las funciones del cerebro y cómo influyen en el desarrollo fundamental del conocimiento. Primero que nada, vimos las funciones vitales del cerebro. Esto incluye aquellas funciones desde las semicontroladas, como respirar, hasta acciones totalmente automáticas o autónomas, como el ritmo cardíaco, y pasando por necesidades básicas como dormir o comer. Todos sabemos que el cerebro se encuentra dividido en dos secciones, las cuales operan de manera cruzada, por así decirlo, siendo que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cerebro y el hemisferio izquierdo contra el lado derecho. Y también se tiene la concepción de que el hemisferio derecho corresponde al lado creativo, intuitivo y artístico del cerebro, o artístico de una persona, y el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, corresponde al lado objetivo, lógico y analítico. Luego continuamos con lo que son las funciones cognitivas, que se dividen en la atención y la memoria. Empezando por la atención, está dirigida a focalizar la energía cognitiva y entrar en alerta y la capacidad para responder a un estímulo. Existen distintos tipos de atención, desde la focalizada, dividida, selectiva, alternante y sostenida. Luego tenemos la memoria, que está orientada al almacenamiento y la recuperación de datos. La memoria a corto plazo recae rápidamente si no se repasa la información de manera constante y esta es olvidada. Por otro lado, la memoria a largo plazo parece tener una capacidad ilimitada a simple vista. Además, existe la memoria sensorial, que registra información a través de los sentidos. Como aquellas veces que uno recuerda un olor que le recuerda a un lugar o a una comida. Esas corresponderían a memoria sensorial. Luego continuamos con las funciones ejecutivas, que se encargan de controlar la cognición y la regulación a través de la conducta y los pensamientos a través de varios procesos, haciendo así las funciones ejecutivas las funciones cognitivas más complejas. ¿Cuáles serían las funciones ejecutivas? Tendríamos la planificación, la atención, la flexibilidad cognitiva, la autorregulación emocional, que corresponde a ser consciente de tus emociones y actuar en consecuencia a cómo sería. Digamos, un niño pequeño pues simplemente muestra sus emociones. Si está enojado gritará o va a llorar, si está triste, si le duele algo, externaliza sus emociones, pues esa es una de las formas más básicas que tienen para comunicarse previo al idioma. Y pues una persona tiende a bloquear sus emociones dependiendo de la situación. Si se encuentra en una reunión, si se encuentra en una situación en la cual no puede mostrar tal emoción, o por concepciones culturales más bien. Luego tenemos la memoria de trabajo, que corresponde a la memoria que utilizamos a la hora de hacer una acción. Digamos, un costurero utilizaría las medidas para trabajar con la tela. Es una memoria con la cual está trabajando, es información con la cual está trabajando constantemente, pero una vez termina de realizar su trabajo, pues ese tipo de información ya no se necesita. Sería como un tipo memoria a corto plazo, pero más avanzada, más intermedia. Luego tenemos el control inhibitorio y la solución de problemas. Luego se habló también de la formulación de metas, que tiene que ver con la motivación, la conciencia de uno mismo y el modo de percibir nuestra relación con el mundo. En esto también dividimos lo que serían las funciones visoreceptivas, que sirven para reconocer distintos estímulos y nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar aquello que observamos y unirlo a nuestros conocimientos previos. Es decir, podemos ver patrones y reconocer objetos, autos, casas, etc. De hecho, de esta misma manera, el cerebro, o sea, las personas tienden a identificar rostros en lugares donde no hay normalmente, pues el cerebro está diseñado para buscar patrones e identificarlos.
Es por eso que podemos ver rostros, digamos, en tachos de basura, postes, en la vida cotidiana. Luego también tenemos las funciones visoespaciales que nos ayudan a analizar y comprender el espacio en el que vivimos. Incluyen procesos como la construcción visoespacial, la rotación mental, la percepción de distancia y profundidad y la navegación mental. Son aquellas que nos ayudan a orientarnos, como una persona cuando conduce y se encuentra con un mapa y entiende cómo funciona este mapa. A pesar de ser una imagen bidimensional, pues puede pasarla a un plano tridimensional de manera mental e identificar los patrones que tiene externo, ¿no? que encuentra en su entorno. A continuación hablamos de la regulación conductual y emocional. Gross definió la regulación conductual y emocional como un proceso por el medio de las cuales las personas ejercen influencia sobre las emociones que experimentan, sobre cuándo suceden y cómo se experimentan y se expresan. Es como la autorregulación conductual. Okay. Otros autores centran sus definiciones en tres elementos principales, que serían el temperamento, el comportamiento y la autorregulación conductual. De estos enfoques, la regulación emocional implica el manejo exitoso de la activación emocional, permitiendo un funcionamiento social efectivo al iniciar, mantener y modular o cambiar la ocurrencia e intensidad o duración de estados afectivos internos y procesos fisiológicos relacionados con la emoción. Como actividad vimos lo que sería la película infantil Intensamente, que busca mostrar de forma fantasiosa el funcionamiento de los procesos mentales en un adolescente y cómo las distintas emociones pueden influir en la conducta y el carácter del individuo, buscando solucionar problemas para seguir adelante o generando actitudes negativas como método de defensa. Y por último tenemos los trastornos de aprendizaje. Los trastornos neuropsicológicos del aprendizaje, que son trastornos en base a la neurobiología, de base neurobiológica, a menudo con un componente genético que condiciona al niño en un nivel de inteligencia normal, a pesar de recibir una instrucción adecuada, no consiga avanzar uno o más aprendizajes de forma adecuada. Estamos hablando de niños que tienen un trastorno que a pesar de tener un nivel de conocimientos normales, o sea, de una inteligencia normal, esos trastornos les impiden o les dificultan el aprendizaje de manera que afectan a su ritmo de aprendizaje. Y por último tendríamos lo que serán la clasificación de los principales trastornos de aprendizaje, o TEA, con indicadores y cómo ayudarles. Empezando por lo que sería la dislexia, que se puede definir como la dificultad en la interpretación del lenguaje escrito que tiene una persona que no tiene ninguna discapacidad visual, ni auditiva, ni intelectual, presentando problemas con la lectura, la escritura y la ortografía. Los indicadores de esto serían la lenta velocidad de lectura, la lectura que es a menudo imprecisa, no comprenden lo que leen, pueden enfocarse en leerlo, errores ortográficos incongruentes en la misma palabra y de manera repetitiva, entre otros. Refiriéndonos a cómo ayudarles, deberíamos primero empezar por ser comprensivos. Esto tiene que ver con todos los trastornos de aprendizaje. Tenemos que ser comprensivos y demostrarles que no está representando un problema para nosotros, pues es algo que se comprende, es algo que no se puede controlar y es algo con lo que se tiene que tratar. No se puede ignorar ni hacer como que si no pasa nada o seguir como los demás estudiantes, puesto que no se puede trabajar normalmente con estos estudiantes, se tiene que trabajar de manera específica, hay que animarlos a participar, a leer, usar letras grandes, específicamente con los estudiantes que tengan dislexia. Y luego continuamos con lo que sería la discalculia, que una persona con discalculia presenta dificultades con el cálculo, la aritmética, pero no se ajusta con su inteligencia global. Como indicadores tendrían la incapacidad de reconocer patrones numerales, problemas para redondear los números, confunden números de aspecto similar, digamos el 6 y el 9, y tienden a contar con los dedos. Y de manera que para ayudarlos se debería buscar formas de trabajar en las que el alumno pueda desenvolverse mejor sin presión, repetir ideas claves, explicar de forma clara y precisa las teorías numéricas y todo lo demás, todo aquello que tenga los números.
Luego tendríamos la disgrafia y la dispraxia. La disgrafia se trata de la dificultad de escribir ideas, pensamientos de manera coherente, no relacionada con su nivel de aprendizaje o de inteligencia. Así lo más claro es la fluidez al hablar, pero un lenguaje rústico e incoherente a la hora de escribir. Su caligrafía es muy mala y difícil de leer. Tienen problemas para organizar palabras de izquierda a derecha y las letras o palabras omitidas o repetidas. Primero que nada, para tratar con este trastorno, se debería de traer ejercicios manuales para mejorar la motricidad fina y a pesar de sonar contradictorio, se debe disminuir la cantidad de escritura, pues puede ayudar a un estudiante con disgrafia a mantener un ritmo de aprendizaje mejor, a la vez que se practica la escritura lo suficiente como para que mejore y no se sienta presionado a tener que escribir enormes párrafos o tener que trabajar demasiado con la escritura. Tiene que ajustar al nivel de aprendizaje del estudiante para ir progresando así con el tiempo. Y luego tenemos la dispraxia, que es la dificultad para coordinar los movimientos corporales, las acciones finas y causada por un desorden neurobiológico. No afecta a la inteligencia en general, pero genera dificultad para controlar los movimientos de las manos y torpeza. Obviamente, como indicadores sería la mala coordinación y la torpeza, la mala conciencia espacial, tropezándose contra personas y objetos estáticos, y no son buenos en actividades que requieran coordinación o actividades físicas, digamos como jugar fútbol o jugar fútbol o mover objetos. Um, a manera de ayudar a estos estudiantes, se debería proveer una silla más cómoda y ergonómica y asegurarse de que se sienten al frente, que tengan algo que les permita actividad como una pelota antiestrés y asegurarse de que el espacio de estudio sea seguro y esté en lo posible libre de obstáculos o objetos con los que puedan lastimarse o tropezarse. Luego hablamos del TDAH, que se trata de un desorden neurobiológico que causa la falta de atención, la hiperactividad e impulsividad. No afecta a la inteligencia del niño o niña, pero puede afectar a su ritmo de aprendizaje. En general, estos niños tienen una conducta desafiante o no pueden quedarse quietos y siempre demandan atención. Tienen problemas para concentrarse, falta de organización y mala memoria, dificultad para seguir instrucciones. Lo importante es, para realizar tareas con estos estudiantes, lo importante es que sea del triple o normal. Evitar tareas prescritas para que tengan una referencia de instrucciones claras y saber qué hacer. Se requerirá de una disciplina rigurosa y un plan de enseñanza bien estructurado. Luego tenemos el TEA. Una persona con TEA le resulta difícil interpretar el comportamiento y la conversación de las otras personas, representando esto con la dificultad para socializar y comunicarse. Tienen un tono monótono y carente de inflexión, hacen poco o nulo uso de la jerga de su grupo de pares y no entienden el lenguaje facial o corporal, no entienden las bromas y juegos de palabras. Respecto a estos estudiantes, se puede tratar de asignar a un adulto o mentor quien se encarga de ayudarle con cualquier inconveniente en su jornada escolar. Es preferible que tengan un área designada donde puedan contar con su mentor, quien les ayude a tratar con problemas que tengan a lo largo del día. Y por último hablamos de lo que sería el síndrome de Asperger, que muestran problemas comportamentales y de comunicación, pero a su vez una gama de capacidades con un discurso de inteligencia que van de lo normal hasta la alta. Prefieren trabajar solos y a veces deciden profundizar en ciertos temas. Hablarán con gran detalle sobre el tema que les interesa y no saben cuándo empezar o dejar de hablar. Se debe ser claro con la enseñanza de estos estudiantes, pues no captarán información tácita ni adivinarán ningún tipo de expectativa que tengan los adultos o el profesorado. Sin embargo, su ritmo de aprendizaje y atención con los temas que les interesan serán muy buenos. Y de manera de última actividad se realizó un estudio de caso a un estudiante, empezando con el día 30 de noviembre de 2021 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la ciudad de Manta, se indicó las pautas para realizar un estudio de caso realizado en la Cátedra de Neurociencias.
A continuación se indicará con la situación exacta que se encuentra en nuestro sujeto de estudio. Reconoceremos al sujeto de estudio de caso con el seudónimo de Jorge, un joven de primer año de bachillerato con 14 años y una familia disfuncional que vive con su madre, hermana mayor y la falta del padre que no vive junto con ellos en el barrio Perpetuo Socorro. Una familia de clase media actualmente sostenida por una madre que no terminó sus estudios bachilleratos y su esposo que fueron responsables del crecimiento de su primer hijo. Más la educación de Jorge fue principalmente apoyada por su madre, cuyo parto para el último de sus niños no fue como el esperado, ya que nació a los 7 meses y medio, es decir, un parto anticipado. Hablando de su rendimiento académico, sus notas no suelen destacar, están normalmente por debajo del promedio, debido a la falta de atención, organización y motivación, por la que su madre lleva años ayudándolo con sus estudios. Al momento de hacer sus tareas y estudiar para las lecciones, ella está muy presente en sus estudios, sin embargo, es muy común verlo en su preparatorio y a veces incluso en examen de gracia. En la situación actual, según el caso de Jorge, con una edad de 14 años, notas tirando de entre 5 a 7, se nota la falta de atención en clases y la indiferencia por hacer sus tareas. En otras palabras, no le va muy bien, que digamos. Sus profesores no tratan de darle una ayuda especial, sino que lo tratan con el resto de niños, es decir, que no se trata de de centrar en este caso de aprendizaje, sino que se busca de enseñar a todos los estudiantes por igual en sus posibles causas de carencia de aprendizaje o de dificultad para el aprendizaje. Se hizo un estudio en donde con Jorge, para saber si puede ser tal vez que tenga un trastorno de déficit de atención o en pocas palabras TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un síndrome neurológico frecuente caracterizado por la hiperactividad e impulsividad y pobre capacidad de atención, alteraciones que son inadecuadas para el grado de desarrollo del niño. Es uno de los diagnósticos más frecuentes entre niños y adolescentes y el más común en la juventud. No hay datos precisos sobre la prevalencia de este, pero se estima de entre el 2 y el 12% de infantes y de entre el 2,5 y el 5% de adultos. Este trastorno está asociado a una alteración en el desarrollo armónico de los individuos afectados, asociándose a alteraciones familiares importantes, que se sabe hasta de un 50% de los niños con TDAH tienen problemas relacionados con sus padres y hasta un 70% de los niños con TDAH que cursan el tercer grado no tienen amistades por sus grandes limitaciones para participar de manera armónica en los intercambios sociales propios de su edad. Como objetivos de este estudio de casos, se buscó encontrar estrategias para trabajar en una clase con un estudiante con dificultades de aprendizaje y como objetivos específicos se buscó investigar sobre el tipo de dificultades de aprendizaje que padece el sujeto de estudio y buscar alternativas para satisfacer las necesidades del estudiante en base a las dificultades que presenta el trastorno. Como marco teórico en la actualidad, la familia de Jorge, especialmente su madre, ya que su padre se ha encontrado ausente en parte considerable de su vida, se encuentra preocupada por su rendimiento académico y lleva años teniendo las dificultades de aprendizaje. El niño lleva años teniendo notas inferiores a lo que tiene esperado y es preocupante ya que él está cursando los últimos años del colegio y pronto se graduará, lo que no sería posible si no demuestra mejoría en el estudio. Este estudio de caso pretende brindar a su familia, sobre todo al profesorado, hallar una forma de aumentar el rendimiento académico de Jorge mediante ajustes en, ajustes en las modalidades de enseñanza e incentivos para que el estudiante pueda aprender de mejor manera. Como marco conceptual como marco conceptual y curso de acción se puso objetivos, componentes y estrategias de intervención con recursos materiales, recursos humanos y tiempo, con los responsables siendo principalmente la unidad educativa y el docente encargado.
Empezando por el marco psicopedagógico, se buscó comprobar la existencia de un trastorno de déficit de atención y el tipo de este trastorno, el que está afectando el rendimiento del estudiante mediante la intervención de un profesional. Componentes serían la habilidad de concentración y se busca analizar su conducta a lo largo de una consulta con un profesional, quien se encargará de dar un diagnóstico apropiado. En recursos materiales se buscaría una sala cerrada y tranquila con la que pueda tratar con un psicólogo pediatra y el docente encargado. Em, Se dividiría, esta consulta se dividiría en 3 sesiones divididas en 1 hora cada una a lo largo de una semana. A continuación, como adaptación pedagógica, se buscó incluir estrategias planteadas en el marco teórico para incentivar la participación y llamar la atención del estudiante. Como componentes tenemos la habilidad pedagógica y estrategias incentivadoras. La estrategia de intervención buscaría poner en práctica las nuevas estrategias durante las clases de inglés con la supervisión del docente y el psicólogo encargado. Los recursos materiales serían dulces de distintos tipos y un cuaderno, un lapicero. El docente encargado de los estudiantes y el psicólogo pediatra. Esto se trataría a lo largo de 6 semanas. Y como monitoreo se buscaría supervisar el progreso del estudiante tras la inclusión de nuevos mecanismos de enseñanza y evaluar su desarrollo. Monitoreo y supervisión haciendo el seguimiento del progreso del estudiante con ayuda del profesional docente y del personal docente y el profesional psicólogo pediatra encargado. Se necesitaría una ficha de estudio, tratando con el docente y el estudiante y el psicólogo pediatra, para a lo largo de 6 semanas, a partir del diagnóstico previo, se buscaría emplear estrategias de enseñanza distintas, como añadir puntos extra por participación y incentivo mediante caramelos o dulces para llamar la atención del estudiante y hacer que éste participe más en clases. Pues gracias a los puntos podría aumentar sus notas y a su vez, como los caramelos, tendría más intenciones de participar. Finalmente, como conclusión, tenemos que con la evidencia mostrada anteriormente, en la cual se demuestra el trastorno de déficit de atención es un problema el cual impide el rendimiento académico correcto de quien lo posea y más cuando no se le da debida atención por parte de sus padres, como ocurre en este caso. Esta situación puede empeorar si no se la trata de manera correcta, es por lo que se recomienda reconocer el TDAH. Es un problema que debe ser tratado como una dificultad de atención, por lo que se podría plantear con el niño una serie de retos en el cual se deje claro al niño que si hace lo que se le pide, se le dará una recompensa. Esta puede ser desde un juguete a un dulce. Se recomienda que cada que se le da una orden, repetir lo que se le ha dicho al niño y de manera clara, expresarlo todo de manera muy clara. Y saber si el niño ha captado el mensaje. Asimismo, las indicaciones deben ser fáciles y claras de entender. Y no olvidar los factores como la posición del sujeto en el aula, preferiblemente que esté frente y cerca del profesor, haciendo énfasis en seguir el tipo de dificultad para que las personas como nuestro sujeto de estudio puedan tener una ayuda emocional y afectiva que les ayude a notar que hay alguien que tiene en quien confiar y brindar su atención. Recordemos que la autoestima es un factor que puede hacer una gran diferencia en cómo el niño se ve a sí mismo y cómo se ve con los demás. Pues normalmente esto suele traer un déficit ¿cómo sería? De autoestima, pues el niño tiende a verse como una carga o un problema para los estudiantes y para sus padres. Así que es importante reforzar su autoestima, reforzar la participación con los demás estudiantes para que el niño no se sienta apartado como un bicho raro, por así decirlo. Finalmente, para concluir, me gustaría dar mis reflexiones finales y mi proyección, pues podría decir que esta materia es importante para un docente, pues el saber los aspectos del funcionamiento del sistema nervioso y
La fisiología y la anatomía del cerebro son conocimientos de gran valor a la hora de trabajar con los estudiantes de distintas edades y para saber cómo desarrolla su memoria, cómo llamar su atención y emplear distintas estrategias pedagógicas para motivarlos e inspirarlos a estudiar y a adquirir nuevos conocimientos. Mis proyecciones finales se basan en algún día poder aplicar estos conocimientos en un aula y ayudar al desarrollo de aprendizaje de mis estudiantes en un futuro próximo. Con esto concluiría mi presentación. Gracias por la atención.